Hola, bienvenidos a Señor Inspector. Hoy viernes 22 de mayo. Me acompaña Agustín Lindao, educador y coordinador nacional de la red de maestros. Yo lo recuerdo como rector de la Marilis y cuando me dijeron ahora es el coordinador de la red de maestros, dije yo, vea, es duro ahora, Agustín. En todo caso, sé que ha hecho una trayectoria como educador, como profesor y ahora diría yo que está sentado al frente de un desafío que es el de defender los derechos de los maestros, ¿verdad? Ante una situación como la que enfrenta en este momento nuestro país. Hay plantón, hay protestas, hay algunas medidas que se están tomando y la pregunta para darle la bienvenida a Agustín es ¿cuál es la situación actual del magisterio? Bienvenido, Agustín. Gracias, Cristian, por la oportunidad que la apertura a través de este medio digital de dar la voz del magisterio a nivel nacional y decirte que sigo como rector de la unidad educativa Marilis Fuentes Alcíbar, estando al frente, dirigiendo cerca de 3.000 estudiantes y a la vez estoy coordinando la red de maestros a nivel nacional. En los actuales momentos, Cristian, el magisterio y la educación a nivel nacional vive una situación de incertidumbre por cuanto se presentan acciones y aspectos que en realidad van en contra de los intereses de los derechos de los maestros y de la educación en general. Si bien es cierto, el Ecuador en los últimos años ha tenido un avance a nivel de la calidad en la educación, con diferentes proyectos, con diferentes programas, con concursos de directivos, con concursos de quiero ser maestro para que puedan ingresar al magisterio con un nombramiento definitivo y no tener contrato ni nombramiento provisional. Es bueno, pero nos vemos en los actuales momentos que en base a decisiones y en base a recortes de presupuesto y en base a acciones que el Ministerio de Educación lo vemos nosotros como educadores que están irrumpiendo y que están buscando mecanismos de perjudicar y retroceder un accionar educativo de interés de la población ecuatoriana como son los estudiantes, los padres de familia y los docentes. ¿Y a qué me refiero? A las medidas económicas presentadas por el gobierno nacional, con mucho respeto, pero no comparte el magisterio nacional la disminución de la jornada de trabajo, que es sinónimo a reducción de los salarios de los maestros ecuatorianos. Esa reducción de los salarios, que equivale a un maestro de $817, y que son más de 100.000 maestros de categoría G, la gran mayoría, el gran universo de la población del magisterio, se le va a descontar cerca de $100. Irían a ganar ya con el descuento del IES, cerca de $650. ¿Qué pasa con el maestro que tiene sus hijos estudiando lo que es alimentación, lo que son los servicios básicos, lo que es vivienda, lo que es salud? Creemos nosotros que más bien el gobierno debe de encaminar las necesidades que tiene en otras áreas, y lo dice la Constitución, y allá nosotros vamos. En su artículo 165, literal B, donde indica que no se pueden topar recursos de salud y educación en época de emergencia. Pueden utilizar recursos, el gobierno nacional, de cualquier otra área. Nunca nosotros vamos a estar de acuerdo con una reducción laboral o con una reducción de nuestro sueldo, más aún cuando el ministro de Finanzas plantea que fuese una suma, una cuenta, de decirle a la educación que va a haber un recorte presupuestario de más de 300 millones y que ese recorte presupuestario nos conlleva al magisterio de la educación ecuatoriana a una precarización. ¿Sabías, Cristian, que se terminó el bachillerato internacional?
Y no porque en realidad sea el gobierno anterior que lo creó, el gobierno actual. Olvidémonos del gobierno, olvidémonos de los representantes. Veámonos como Ecuador, como ciudadano ecuatoriano. Eso era un referente, el bachillerato internacional, donde esos estudiantes tenían conocimientos a nivel universal y que ese bachiller podía estudiar en cualquier universidad del mundo. Ahora ya no lo tenemos. Qué fácil terminar con el proyecto ABC. Se recuerda del hielero, que incluso fue noticia, que aprendió a escribir su nombre con el programa ABC. Que me diga, Ministerio de Educación, si no existe en el Ecuador analfabetos. En el Ecuador existen analfabetos, por lo tanto, nosotros como organización nunca vamos a estar de acuerdo que se elimine ese programa. Como tampoco... Ustedes como organización están llamados a velar por los intereses y los derechos de los maestros, pero inevitablemente a mí me viene una pregunta a la mente, Agustín, y voy a ser muy directo en decírselo. Durante muchos años este país estuvo acostumbrado a las huelgas, a las paralizaciones y a las tiradas de piedra de la UNE. Cuando surgió y nació la red de maestros, se vislumbraba que podría ser un tipo de organización gremial, pero que también tenga una diferencia marcada con el estilo de hacer gremio de esta anterior organización. Y si ahora pues se habla de protestas, la gente dirá, bueno, no es más de lo mismo, quizás con otra bandera, quizás con otro color. ¿De qué manera ustedes piensan hacer política? Porque mostrar oposición a una política del gobierno es hacer política. Y no digo que esté mal, pero sí cómo ustedes pueden marcar la diferencia, Agustín. Porque habrá quien diga, bueno, la red de maestros era del tiempo de Correa, entonces son correístas. La red de maestros integra fulano de tal, entonces es de tal partido. Y la política de alguna manera, si bien es cierto, debería ser concebida como el arte de servir, ha hecho mucho daño al magisterio, pienso yo, a través de la historia del país. ¿De qué manera plantear esos cuestionamientos que ustedes hacen sin mezclarse tanto con la cosa política? Sí, efectivamente. Yo sí quisiera aclarar, Cristian, de que la red de maestros está liderada por Agustín Lindao, totalmente autónomo a cualquier línea política o a cualquier patrón. Y lo digo así porque cuando una organización se siente libre, puede tomar decisiones en cualquier momento. Y tú decías una gran verdad. ¿Cómo van a marcar ustedes la diferencia? La diferencia la vamos a marcar con responsabilidad. Y es lo que nosotros estamos manifestando. Y lo hemos dicho en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Educación, en la Comisión de Fiscalización, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Le hemos dicho a la señora ministra que en realidad no estamos de acuerdo con algunas políticas públicas educativas que están vulnerando derechos. Y en ese sentido, más allá de la UNE, más allá de cualquier organización, que se apunta a desarrollo educativo, cualquier sector, cualquier organización, bienvenido sea, porque es desarrollo para el país, desarrollo educativo para el país. Y nosotros como organización no nos tenemos que oponer, bienvenido sea. Pero en el momento que se empieza a trastocar intereses personales, partidistas, políticos, considero que de ahí se pierde la identidad, la transparencia como organización. Y eso es lo que nosotros, al menos yo, no quiero caer en ese vacío. Sí, hacemos actividad política, pero hay que hacer actividad política de la buena, responsable. Y allá nosotros estamos apuntando. No estamos de acuerdo con la reducción del presupuesto en la educación. Pero aparte de no estar de acuerdo, ¿qué es lo que proponen ustedes? Porque me ha dicho varias veces, no estamos de acuerdo, y es respetable, pero ¿qué propone la red de maestros? ¿Cuál es la propuesta? Porque todo el mundo presenta quejas, ¿no? Denuncias, demandas, reclamos, inconformidades.
Pero, ¿qué es lo que proponen ustedes? Por ejemplo, Ministerio de Educación impulsa un currículo compacto. Un currículo compacto. El currículo compacto está basado en lineamientos curriculares de una educación presencial. No se puede aplicar un currículo compacto en plena época de pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque no es el mismo sentir el presencial que vía online. No se puede aplicar. Tú no puedes aplicar un currículo con una evaluación o un medidor. Un currículo debe de ser flexible. Y nosotros como organización hemos presentado una propuesta curricular flexible. Esa propuesta curricular flexible va encaminada al desarrollo de valores y principios de quién, del estudiante. ¿Dónde? En su hogar. En el hogar, porque el entorno de él son 24 horas del día. En el hogar, el papá, la mamá y sus hermanos. Se terminó momentáneamente ese convivir diario de los estudiantes con sus grupos de compañeros. Ahora le toca convivir con su mamá, su papá, sus hermanos. Por lo tanto, hay que aplicar un currículo que vaya basado a las necesidades de los estudiantes. El Ministerio de Educación impulsa estudiando desde casa. Sí, efectivamente están los chicos estudiando desde casa, pero también es necesario ver de que en realidad no se pueden lanzar evaluaciones a los maestros ni a los estudiantes, porque en realidad no se tienen las herramientas necesarias como el internet, como un computador. Cristian, dime si en el sector rural un estudiante tiene un computador. No lo tiene. No lo tiene. Hay colegios que no lo tienen, Agustín. Hay colegios que no tienen ni siquiera el internet, el servicio para los mismos docentes o para el personal administrativo. Aquí surge otra pregunta, Agustín. Permíteme. Surge otra pregunta. ¿Es real aquello de la educación online, las clases virtuales, o nos vamos a engañar o nos pretenden engañar a los ecuatorianos y a los padres diciendo que los niños van a ir a clases online cuando en la práctica, primero, que no todas las familias tendrán 2, 3 computadoras en casa para los 2, 3 hijos de esa familia? Segundo, los recursos del plantel, de la escuela, no sé si todos estén a la misma altura. Quizás las unidades del Milenio hayan tenido pues su laboratorio, su computadora, y los alumnos se hayan familiarizado con el manejo de las plataformas. Yo me pregunto también si todos los docentes tendrán en su casa el servicio de internet y cómo pagarlo para poder asistir puntualmente a todas las clases online. Educación online para el sector público es un engaño, es una mentira, porque la realidad socioeconómica y socioeducativa del Ecuador es otra. Y te voy a dar ejemplo. Un padre de familia, un docente que tiene que estar conectado con sus estudiantes, entre comillas, hablo de docente. Si tiene 2, 3 hijos en etapa escolar, ¿tú crees que va a tener 3, 4 computadoras en casa con internet para que todos estén trabajando al mismo tiempo cuando les toque trabajar? No lo van a tener. Si apenas malo en indicarlo en nuestra sociedad y en las encuestas ha salido de que como muchos tienen 1 o 2 computadoras y otros ni siquiera lo tienen. Los estudiantes o los padres de familia tienen como mucho un celular. No lo tienen porque tienen un tipo de trabajo totalmente diferente. Así es. Son obreros, son amas de casa, son comerciantes, tan desconectados a esa realidad. Y el otro es la conectividad. No todos tenemos buena conectividad aquí en el Ecuador en el tema de internet. No todos tenemos herramientas tecnológicas y no todos estamos capacitados para manejar herramientas tecnológicas. Cristian, tú me puedes dar la razón. Decir que el magisterio está preparado a nivel nacional, y yo lo digo como representante, le falta mayor preparación en capacitación del uso de las tecnologías. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado acostumbrados al trabajo presencial. Y ahí viene la responsabilidad del Ministerio de Educación de dar capacitaciones permanentemente, y que lo está dando en parte, pero no abastece.
Es importante, Agustín, y yo destaco ese reconocimiento que en este momento aquí el señor inspector hace el coordinador nacional de la red de maestros. Reconoce que no todo el magisterio está preparado para las clases online, pero existirá seguramente, me imagino, en todos los docentes la voluntad de aprender, de prepararse. ¿Qué esperan ustedes de parte del ente gubernamental para que existan las facilidades de realizar cursos, talleres, lo que sea necesario, el tipo de capacitación apropiada para que los docentes en el corto o mediano plazo puedan pasar a dominar las plataformas digitales y de esa manera comunicarse con sus estudiantes? Nosotros hemos planteado al Ministerio de Educación a través de la propuesta del currículo flexible, la capacitación permanente por parte del Ministerio de Educación a través de las universidades al magisterio a nivel nacional. Se están capacitando, pero no se abastece. ¿Saben lo que han hecho los maestros en los actuales momentos? Muchos han entrado a cursos privados, particulares, para el manejo de tecnología. No podemos decir de que el maestro, si no me capacita el Ministerio de Educación en los actuales momentos, me cruzo de brazos. El maestro sí está interesado, y eso te lo puedo indicar. Muchos y cientos y miles de maestros están haciendo licenciatura. Muchos y cientos y miles de maestros están haciendo maestrías con sus propios recursos, cuando es responsabilidad del Estado. Y nosotros allá vamos encaminados, no al recorte presupuestario, porque dentro de ese recorte presupuestario se eliminan posibilidades de acceso a una mejor educación de calidad. Hemos dicho, Cristian, hemos dicho que por favor, si tenemos el programa de alimentación escolar en el año de enero a diciembre, ¿cuánto se gastaron el año pasado? 150 millones. En textos escolares el año pasado, de enero a diciembre, se gastaron 50 millones. Y en infraestructura, 130 millones. ¿Saben lo que nosotros planteamos? Que no se hagan contrataciones. No van a utilizar dinero para infraestructura porque estamos en casa. Por favor, que esos recursos vayan destinados, por lo menos que le paguen 1 año, 2 años a los maestros que fueron desvinculados. Que esos recursos se han invertido para conectividad de los estudiantes que no tienen esa posibilidad de ese subsidio, por Dios. Que con esos recursos se compren tablets. Malo en indicarlo, nosotros presentamos esa propuesta. Tablet para aquellos estudiantes que no tienen acceso a tecnología, donde ahí vaya un chip con conectividad y donde vaya todo el currículo del trabajo que vaya a realizar, tenga su tablet. Estudiantes del sector de las Malvinas, de Monte Sinaí, tenga, aquí está la conectividad. Y hacer un proceso de control semanal o cada 15 días del trabajo que están haciendo los hijos. Ahí viene el acompañamiento, en este caso, de los padres de familia. El rol que los padres deben asumir. Por primera vez, diría yo, que los padres se involucren más en la educación de sus hijos y pasen a cumplir otro rol distinto al que pueden haber estado acostumbrados en el sistema tradicional, que ahora los acerca, los involucra más en ser una especie de supervisores y hacer ese acompañamiento, seguimiento que necesitan los estudiantes. Ahora, entonces no se puede decir que la red de maestros no ha hecho propuestas. Ahí están las propuestas. Vámonos al otro lado. ¿Qué le han dicho a Agustín? ¿Qué respuesta tiene del ministerio? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Está usted satisfecho con la relación con el gobierno actual hasta el momento? ¿Cree que esas propuestas tengan acogida o simplemente le han cerrado la puerta en la nariz y no le dicen nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que nos han dicho? Nada. Hasta los actuales momentos estamos esperando que el Ministerio de Educación, de la propuesta que nosotros presentamos, nos diga está bien o está mal, o por lo menos cogieron algo. Absolutamente nada. Incluso nosotros, ya cansados de tanto pedido, lo hemos hecho en todas las instancias: Presidencia de la República, Vicepresidencia, Ministro de Finanzas, Ministro de Educación, Ministro de Trabajo, las diferentes comisiones de la Asamblea Nacional. Y la próxima semana vamos a invitar a la ministra. Estamos armando un panel con periodistas, con dirigentes de la red de maestros, para hablar sobre educación, pero que sea en vivo, transmitido en vivo para que vea todo el Ecuador, para que vea
todo el magisterio, padres de familia y estudiantes, porque un discurso bonito da ministra de Educación, otro discurso Agustín Lindao, y puede que yo esté equivocado, pero yo quiero saber que me diga ella que estoy equivocado, pero yo creo que no estoy equivocado. Ella desvincula a cientos de maestros. ¿Sabe a quién desvincula? A maestros que tienen 15 años de servicio con nombramiento provisional y me sacan una certificación al maestro que tiene cáncer. Sacan a una maestra que tiene 15 semanas de embarazo y me saca el certificado del IES que tiene 15 semanas de embarazo. Sacan a un maestro y a una maestra con sus hijos con discapacidad, con padres y madres con enfermedades vulnerables. Y eso vamos a aceptar, que me diga porque yo tengo los documentos y le hemos presentado que rectifique, porque están violando derechos. A eso vamos. Estamos cansados, que no nos escuchen, que no nos atiendan. Y por eso el día de mañana vamos a presentar una acción de protección con medidas cautelares. ¿Qué quiere decir eso? Que están vulnerando ya derechos y derechos constitucionales. Y vamos a presentarlo, porque en realidad el deber como organización, como maestro, como ciudadano, me lo amerita. Tengo que presentar porque sé que están vulnerando derechos. Derecho a los estudiantes, derecho a la educación, derecho al magisterio, y vamos a hacer plantones en todita la provincia el día de mañana, y lo invito a las 9 de la mañana, vamos a estar en el Parque Centenario. Tengo que hacer una puntualización ahí, Agustín, porque este video se publica en las plataformas de redes sociales efectivamente el viernes 21 de mayo en la noche. Y nosotros estamos haciendo esta entrevista pregrabada hoy jueves 21, perdón. Estamos haciendo la entrevista pregrabada y el programa saldrá mañana viernes 22. Cuando Agustín se refiere a que mañana van a hacer la manifestación, es porque estamos grabando esta entrevista el jueves en la noche. Grabamos el día anterior y publicamos el video al día siguiente. Eso para que nadie se confunda o se maree. Ahora, en este trabajo, en este desafío que existe por esta situación que vive el país, yo hace unos días entrevisté a un pediatra renombrado, el doctor Bosco Alcibar Dueñas, que analizaba desde la óptica del niño, el niño que está en casa, que de pronto está familiarizado, porque así son los chicos, con el manejo de las aplicaciones y sabe mover el celular, la tablet, y se le hace fácil acceder a las plataformas. Y ve allí los dibujos que le gustan, el programa que le gusta, el muñequito, tantas cosas que ofrece la red mundial de internet. De repente aparece la profesora en una ventanita ahí, en una videollamada, en una clase online. Entonces el doctor preguntaba, ¿será que nuestros docentes pueden captar la atención del niño tanto como lo hace, diga usted, un muñequito, los Picapiedras o cualquier muñeco infantil de estos dibujos animados? Tendrá que ser el maestro lo suficientemente creativo, versátil, para poder llevar una clase interesante, porque Agustín, usted como educador creo que está consciente de eso. Es muy distinto estar parado en el salón, captar la atención de los niños que están físicamente presentes, a hacerlo a través de una pantalla, de una videollamada. No hablo del aspecto físico de cada profesor o profesora, pero sí hablo de la actitud con la que se comunica. Y esto lo digo como comunicador. No es sencillo hacerlo. No es sencillo atrapar la atención de una persona, mucho más, de los niños. Los niños se distraen. Y de pronto, si la maestra no está de buen ánimo ese día, pueden imaginar que es la mismísima bruja del 71 que está allí, ¿no? Y llevarse un susto. Digo esto un poco en broma, un poco en serio, porque realmente creo que hay un desafío en decir, yo voy a poder hacer esto, yo voy a hacerlo mejor, yo voy a ser más creativa, yo voy a dar mi clase y me voy a, qué sé yo, a poner un sombrero llamativo, algo que alegre a los niños para que ellos me escuchen. Entonces, cuando usted habla de capacitación, Agustín, no solo es el manejo operativo del equipo, es también las habilidades que el docente tenga para comunicarse a través de la pantalla. ¿Qué han hablado al respecto?
¿Qué han conversado? ¿Qué criterios se han intercambiado respecto a ello? El maestro, cuando sale de las universidades, sale con una etiqueta de caducidad. Si el maestro no está permanentemente capacitándose en todo lo relacionado al sistema educativo, se convierte en caduco, clarísimo. Y el maestro contemporáneo debe de estar ahí. ¿Cuál es la situación? La situación es el currículo. El currículo viene acompañado de contenidos, de planificaciones. Te dan una receta. A eso es lo que yo voy. Currículo flexible. Te dan una receta que tienes que hacer, que tienes que cumplir. Y yo digo, ¿vas a enseñar química a través de una videoconferencia, de una sala virtual? ¿Vas a enseñar lo que es ciencias naturales ¿Qué tema tú vas a poder enseñar? El currículo debe de ser flexible, adaptado a las necesidades. Repito, flexible, adaptado a las necesidades. Y ahí vengo y digo, ¿cuál es el interés? El interés tú lo creas. ¿Por qué? Porque si están tratando y se están conviviendo en la familia, hablemos y fortalezcamos lo que son los valores y los principios que se han disminuido en la familia. Incluso una madre de familia me decía, ¿cuándo van los chicos al colegio? Porque no los quieren a veces en la casa, malo en decirlo. Porque el padre de familia se acostumbró a que el docente se lo tenga el mediodía en la institución educativa, y ahora que los tienen no saben qué hacer, cuándo se inicia, cuándo se termina la pandemia. Ya quieren que me voy a referir, Cristian, para terminar, ¿a qué me voy a referir? Que nosotros solicitamos contenido que vayan a ser interesantes para los estudiantes. Yo voy a hablar sobre la solidaridad. Yo te presento un video, un cuento, y ahí tú tienes que saber manejar tecnología para compartir pantalla, para presentarle al estudiante. Y no le dices nada al estudiante. Presentas el video, a ver, todos veamos el video, todos veamos el cuento, vamos a la reflexión y empiezas a interactuar. El tema del carisma del docente es importante. ¿Por qué? Porque eso le da vida. Ya, eso eleva la autoestima incluso a los estudiantes. Un juego, un cacho puede dar, pero un cacho puede ir dirigido con conocimiento, con educación. O un yo le digo a los profesores de educación física, yo se lo he dicho como rector. Yo estoy haciendo un doctorado en Argentina. Y el profesor de educación física puede intercambiar con los chicos. A ver, bueno, vamos haciendo gimnasia rítmica, vamos bailando, vamos saltando, vamos haciendo. Y conviertes esa aula virtual en algo positivo, en algo de lo que tú dices, llamará la atención. Eso dependerá de nosotros también, de la capacidad, de la voluntad, del carisma, de la preparación, de los cursos que recibimos, de la formación que tenemos. Pero sí necesitamos que el Ministerio de Educación también nos dejen hacer las cosas mediante una forma que sea necesaria para los estudiantes, para los padres de familia. ¿Y por qué no intercambiamos? Y yo te digo, Cristian, a ver, separan los estudiantes y se sientan los padres de familia. ¿Por qué no podemos hablar de ciencias naturales, del cuidado sobre la bioseguridad de los estudiantes? La maestra de ciencia natural. Padre de familia está loca, esta maestra. Yo le digo, no, esa maestra está bien, porque hay padres de familia que están descuidados con el tema de bioseguridad sobre el tema de época de pandemia. Entonces, y esto es apropiado a la época que vivimos. Eso, Cristian, a la época que nosotros vivimos. Hablemos de valores, hablemos de ética, hablemos de la parte legal. ¿Quién te toca? ¿Con quién duermes? O sea, hablemos de la familia. ¿Por qué? Y te lo digo, porque en este encierro, en esta época en pandemia, no sabemos qué ha pasado detrás de las paredes. Y acuérdese, Cristian, yo le digo, soy educador de 30 años de servicio. Conozco la juventud, la corrupción y tanta situación que se ha dado. Pueden haber existido vulneración de derechos. ¿Cuáles son las rutas? ¿Cuáles son los protocolos, Cristian? Eso necesitamos, ¿sabe qué? Que el Ministerio de Educación, estas son las rutas, estos son los protocolos si existe vulneración de derechos de estudiantes, niñas, adolescentes en una familia. Que conversen, que cuenten, que digan, ya, vamos nosotros a trabajar con el área de matemáticas. Listo, empezamos a contar nuestros zapatos, arreglando la cama, tendiendo la cama, viendo, o sea, familiarizar
el convivir diario con el área. Lo puedes hacer, ciencias naturales. Matemática, veamos las estadísticas del número de fallecidos por la pandemia, el número de recuperados, número de hospitales. Hablemos sobre historia. ¿Cuándo se dio la última, la fiebre amarilla? O sea, todo relacionado a un interés del momento. Por Dios, olvidémonos de historia, de Atahualpa, de otra situación que no le interesa al estudiante. Le interesa que en realidad sepa cómo va a salir después de una semana, 2 semanas, un mes. Y con qué equipo de bioseguridad lo van a hacer. Cómo tiene que actuar el chico, el estudiante sale como que está preso. Sale en otro momento, la sociedad ha cambiado. ¿O no es así? Así es. No, definitivamente nos cambia la vida a todos y pienso yo que este tiempo de pandemia será recordado por las futuras generaciones de buena o mala manera. A mí me preocupa mucho cuando escucho a Agustín Lindao decir: no sabemos qué ha pasado tras las paredes. Hay niños que tienen una familia pero no tienen un hogar. Viven en una casa pero no tienen el amor, la protección de unos padres. Puede haber historias de horror detrás de esas paredes y en ese momento viene a mi mente la reflexión sobre el papel importante que van a jugar los maestros en este tiempo. Y allí sí, sin ningún afán de favorecerlos o de alguna simpatía, debo decir que sí se justifica el por qué salud y educación no deben ser tocados en su presupuesto. Es una labor muy, muy delicada la de ser maestro. Lo ha sido toda la vida, pero más aún en estos tiempos. Otra cosa que me llamó la atención, y entramos ya en la recta final de esta entrevista, es que ahora la red, en sus comunicados, en los boletines que me llegaron a mí también, incluye a todos los componentes de la llamada comunidad educativa. Esta palabra yo como periodista la he oído muchas veces. Comunidad educativa. Y una vez pregunté, ¿quiénes conforman la comunidad educativa? No solamente son los maestros, son los padres de familia, obviamente los estudiantes, el personal que complementa la labor de una institución, personal administrativo, los psicólogos, los conserjes, las personas que están cerrando el círculo que arma una institución, ¿verdad? Ahora ustedes han abierto los brazos, porque yo he sentido, y corríjame Agustín si yo estoy equivocado, que siempre han luchado la red de maestros, los maestros, pero ahora ustedes involucran a todos. ¿Cómo así? Ahora abrazan a los demás, a los otros funcionarios, a los del DECE, a los conserjes, a los administrativos. Ahora quieren estar juntos, quizás porque se sienten amenazados o hay un real convencimiento de que esa comunidad educativa unida es como puede avanzar. Esto algo, Cristian, cuando yo tomé el reto de estar al frente de la organización con aquellos compañeros zonales, cada uno de los territorios, yo fui claro. Aquí hay una ruta, una hoja de ruta que tenemos que seguir y es mejorar la calidad de la educación y un buen servicio al magisterio nacional, es decir, que no se vulneren los derechos. Que esta red de maestros no piense en cargos de rectores y directores como en algún momento nos tildaron, ¿o no es así? Y que digan si Agustín Lindao en algún momento ha negociado algún rectorado en este gobierno. Nadie, absolutamente nadie. Y mi dirigencia, muchos son docentes, no son rectores. Ya no nos pueden tildar que tal vez en algún momento la organización cayó en algún vacío con temas políticos, temas de direccionamiento, temas de pesquisajes. No, tenemos una organización totalmente amplia, por lo tanto, cobijamos a todos los sectores. La red de maestros aquí en Guayaquil es ícono, porque nosotros formamos a los chicos de ser bachiller, que no le daba capacitación al Ministerio de Educación en nuestra sede Esmeralda y Piedrahíta, tú habrás escuchado. 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes todos los sábados,
Capacitamos a los maestros sin ningún costo. Los que aspiran a ingresar al magisterio, quiero ser maestro 5, quiero ser maestro 6. A los directivos, rutas y protocolos. Tenemos asesoría jurídica en nuestra organización, en nuestras instalaciones, para defender a los maestros sobre sumarios administrativos. Tenemos a los padres de familia para indicarles cuáles son sus derechos, sus deberes. Porque dentro de la comunidad educativa es un triángulo de la educación, donde ese triángulo de educación debe de tener responsabilidades compartidas, no solamente la responsabilidad del docente. Y yo le decía a la madre de familia que hace un momento yo te contaba, ya quiero mandar a mi hijo a la escuela. Quiere decir que la responsabilidad compartida no ha estado funcionando. Claro. Le dan toda la responsabilidad al docente. Y en parte, ahí están viendo los padres de familia la gran labor que nosotros los maestros hacemos. Y hacemos un llamado al gobierno nacional. Por Dios, que hemos hecho los docentes para que nos golpeen de esta manera. Estamos en lucha por algunos años por un aumento salarial. ¿Y sabe lo que recibimos? Una disminución del salario. Y no es de poco, Cristian, es bastante. Es una situación bastante crítica. ¿Cómo podemos decir que un país va a desarrollar si se le merma la educación? ¿Cómo podemos decir que un país está sano si despiden a médicos? ¿Cómo podemos decir que la educación va a avanzar si más de 3.000 docentes los han despedido? Más de 11.800 docentes todavía ingresan al magisterio ganadores de concurso. Quiero ser maestro 6, no les dan su nombramiento. ¿De qué hablamos? ¿Tenemos que quedarnos callados? No nos vamos a quedar callados nunca, porque para eso están los dirigentes responsables, y así lo digo, y se lo he dicho a mi dirigencia. Si me equivoco, aquí estoy para enmendar o para rectificar, pero creemos organizaciones sociales que en realidad sean respetadas en la sociedad, que en realidad digan, ese grupo está interesado en mejorar, está interesado en cambiar, está interesado en impulsar proyectos de mejora de calidad en la educación. Y te cuento, denos la oportunidad a los rectores, y lo tengo que decir aquí, yo en mi colegio, en el Amarili Fuentes Alcibar, ya a través de la empresa privada, Cristian, y voy a dar nombre, el colegio Tomás Moro, colegio privado, me donó una plataforma solo para el Amarili Fuentes Alcibar, porque sé que la plataforma TIN se colapsa por el exceso de usuarios, imagínate, millones. Claro. Se colapsa. He presentado la propuesta para que sea aprobada, estoy esperando, para que sea aprobada, que las instituciones educativas puedan ser autónomas, es decir, que reciban apoyo de la empresa privada. Me decía un funcionario del municipio, tenemos en bodega tablet, que queremos hacer acuerdos con Ministerio de Educación para entregarle a los estudiantes. Tenemos en bodega... Bueno, pero usted sabe que toda la vida el municipio de Guayaquil quiso colaborar con la educación, y en los tiempos del gobierno anterior el ministro Augusto Espinosa se oponía a que regalen las tablets a los estudiantes de los colegios públicos. Cristian, está pasando en los actuales momentos. Está pasando en los actuales momentos, y en los próximos días posiblemente la red de maestros firma un convenio con el municipio, porque no podemos desaprovechar. El tema político es muy aparte. Si hay recursos que va a invertir como por obligación, los municipios tienen que hacer en infraestructura, en capacitación, en equipos tecnológicos. Bienvenido sea. El Ministerio de Educación debe de abrir las puertas para la empresa privada y para los municipios que puedan colaborar en el mejoramiento de la calidad de la educación, por Dios. No es momento de ponerse con detalles y rechazar la ayuda. La ayuda, mientras sea para bienestar de la comunidad educativa, debe ser recibida. Yo le voy a agradecer a Agustín Lindao, coordinador nacional de la Red de Maestros, por compartir este video conmigo. Ha sido muy interesante conocer sobre todo las propuestas que ellos han presentado. Dicen que todavía no se los escucha como ellos quisieran. Esperan y tienen el anhelo de que algunas de esas propuestas puedan ser acogidas. El derecho a la protesta lo tienen, el derecho a elevar la voz y reclamar por sus derechos también, que seguramente hay algunas comparaciones con organizaciones anteriores, las habrá. El tiempo dirá cómo el proceder de la actual red de maestros dejará su huella en la educación. Muchas gracias
Agustín, por acoger esta entrevista en este espacio sencillo como el periódico de Condorito, pobre pero honrado. Algunos dirigentes dicen, uy no, que usted sale solo por Facebook, solo por YouTube, y no quieren venir, se hacen los estirados, los apretados. Aquí tengo una ventana abierta para que venga quien quiera venir y conversar de los temas que son de interés. Y culmino como los youtubers, Agustín. Si le ha gustado el video, dé like, dele, suscríbase, dele clic a la campanita y sígame, @Inspector Arias. Será hasta la próxima.